el plan del gobierno para proveer energía a la inteligencia artificial y fundar una ciudad nuclear en la Patagonia. Con este título rimbombante y ambicioso, el diario La Nación inauguraba una serie de notas periodísticas que saldrían en varios medios a partir de un anuncio muy confuso. Argentina convirtiéndose en la Silicon Valley de Latinoamérica. ¿Para qué? Para desarrollar ciudades nucleares en las que exclusivamente se produzca energía a partir de pequeños reactores que todavía no existen para abastecer hubs y centros de datos que den mayor crecimiento a la inteligencia artificial. Este anuncio, además, se hizo con un secretismo extraordinario, ocultando el nombre del inversor de Estados Unidos que está financiando, en teoría, el desarrollo de los SMRs, los pequeños reactores, que en teoría se instalarían en la Patagonia para abastecer a las ciudades nucleares, y sobre todo la ambición en términos temporales. Como dijimos antes, si bien el Carem llevó 3 gestiones de gobierno y un nivel de robustez del sistema científico-tecnológico necesario para que se lleven adelante empresas de esta envergadura, dicen que en 5 años se pueden construir. La primera etapa sería justamente esta, el desarrollo de los SMRs como prototipos, ya que no existen en el mundo. La segunda etapa sería avanzar de manera acelerada en la explotación y producción del combustible de esos reactores, es decir, uranio, una actividad abandonada en la Argentina desde los años 90 y que dejó una enorme cantidad de pasivos socioambientales. La tercera etapa sería efectivamente llevar adelante la instalación de estas misteriosas ciudades. Hablamos hoy con Leonardo Salgado en Colapsonautas, un científico del CONICET y activista dentro de la agenda nuclear, para entender un poco de dónde venimos en este tema, sobre todo en relación a aquellas promesas que se nos hacen en donde nada va a suceder y, en definitiva, el Estado nunca avanzó en remediar la contaminación que la producción de uranio dejó en la Argentina. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Colapsonautas para hablar del nuevo dorado latinoamericano. Inteligencia artificial sin pan y con mucho circo. Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapsonautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Colapsonautas. Hoy con la segunda conversación en este sentido. Conversación, versar con otra persona mucho más experta que yo en los temas de los que vamos a hablar hoy, que tienen bastante que ver con desandar un poco el recorrido que está teniendo esta narrativa que parece que nos lleva por delante en relación a para qué es importante producir energía, para qué, para quiénes, la transición energética, qué va a privilegiar como industria, como formato de vida, como sueño para este mundo posible y deseable que está por venir. La nueva estrella en términos de consumo energético mundial es la inteligencia artificial y no hay vuelta atrás. Es un actor que desembarcó en la geopolítica global y está transformando completamente la frontera extractivista. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo de nuevos proyectos nucleares, como los SMR, los reactores pequeños que buscan desarrollarse e instalarse en Argentina? Para entender un poco cuál es la necesidad,
Al igual que un reactor nuclear convencional, un SMR genera energía a través de la fisión de átomos de uranio, es decir, que cuando el núcleo del uranio se divide, se produce una liberación de calor enorme y esa energía térmica se emplea para calentar agua, la cual se transforma en vapor. El vapor, a su vez, de manera muy sencilla, hace girar una turbina que se encuentra conectada mecánicamente a un generador eléctrico, produciendo así electricidad. Entonces, desde Chipoleti, tengo el enorme gusto de conversar con Leonardo Salgado. Leonardo es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Naturales, es investigador del CONICET en varias especialidades y disciplinas, pero sobre todo viene trabajando desde hace muchos años ya al servicio también de los múltiples activismos en la agenda socioambiental, particularmente en la Asamblea Socioambiental de Chipoleti, que es parte de las asambleas del Curulefú. Y recién me decía Leonardo, que ya está acá conmigo, que es cofundador de un grupo de reflexión que tiene un nombre más largo del que yo llegué a anotar, así que le voy a pedir a él, porque además me pareció muy interesante, que cuente un poco de qué va esta nueva autoorganización de personas reflexionando sobre la transición. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Flavia? El Muy grupo se bien. llama Grupo de Reflexión y Autoformación sobre Transiciones Ecosociales. Lo tengo anotado en un papelito porque no me lo acuerdo en general. Y es un Perfecto. grupo que se armó ya hace unos 2 o 3 años a propósito de toda esta cuestión del hidrógeno verde que rompió con mucha fuerza acá en la provincia de Río Negro. Y bueno, nos juntamos con compañeros de Neuquén, sobre todo con Hernán Escandizo, que es del Observatorio Petrolero Sur, y con él convocamos a compañeras y compañeros del resto de la Patagonia y del resto del país también, con proyectos de hidrógeno verde para, de alguna manera, bueno, compartir información y sobre todo reflexionar sobre los impactos de esta nueva industria, ¿no? Bueno, y así surge un poco este grupo de reflexión, del GRATE, que está activo hasta el día de hoy porque vos sabés que hay proyectos todavía, sobre todo en Tierra del Fuego, en el sur del país, bueno, en otros países también, en Chile están proyectos muy Sí. avanzados, en Uruguay, etcétera, ¿no? ¿Y qué Así que pasó en bueno, aquí Río te lo cuento. Negro con los proyectos de hidrógeno verde que estaban ahí dando vueltas desde hace un par de Bueno, el años? proyecto, el proyecto Pampas, de acá de Río Negro, se iban a instalar unos 800 molinos en el área protegida meseta de Somuncura. Hay una fuerte resistencia, sobre todo de las comunidades originarias, porque ahí adentro, en la meseta, sobre la meseta, vive comunidades originarias, unas 33 comunidades, 33 familias, que por supuesto que no fueron consultadas sobre este proyecto. Y bueno, hubo una gran resistencia, hubo una marcha incluso de las comunidades en Viedma y este proyecto se pausó en su momento. También hubo un movimiento muy fuerte de ciertos grupos ambientalistas vinculados a la preservación de las aves. Y el proyecto en principio se pausó, se habló de que iba a cambiar de localización justamente por este tema de los impactos socioambientales en la meseta de Somuncura y finalmente anunciaron que se retiraban de la provincia. Al principio parecía que se iban para Chubut y hoy por hoy esta empresa, Fortescue, aparentemente ha priorizado proyectos en otros países, ¿no? Concretamente en el nordeste de Brasil. Así que en Argentina, Fortescue por el momento no la tenemos, pero bueno, hay otros proyectos vinculados a otras empresas de otros países que también están explorando, ¿no? Las posibilidades de aprovechar sobre todo la energía eólica para la producción de este vector energético. Recuerdo vagamente que en la propiedad de la empresa había algunas personas medio conocidas involucradas. ¿Puede ser? ¿Del mundo del deporte? Bueno, estaba Agustín Pichot como Eco. encargado claro, para América, para Sudamérica de la empresa. Después él, no sé si se fue reemplazado por otra persona, la verdad que no lo sé. Cuando fue el Bien. anuncio aquí en Río Negro, sí estaba Agustín Pichot, de hecho, él vino acá a Viedma a hacer los anuncios. Y bueno, son los típicos anuncios con bombos y platillos. Lo mismo sucedió con el oleoducto. Sí. eh,
que curiosamente, no curiosamente no, pero digamos, pero la localización del proyecto de esta empresa Fortescue para la producción de hidrógeno verde era la misma localización que el puerto petrolero de YPF, ahí en Punta Colorada. Eh, Ajá. Así que bueno, fue también anunciado con bombos y platillos, al igual que la planta para la licuefacción de gas natural, etcétera, etcétera, ¿no? Que aquí en la provincia de Río Negro y sobre todo en la costa atlántica, particularmente en Sierra Grande, pero también en las grutas, estamos muy acostumbrados a estos grandes anuncios que después terminan en la nada, ¿no? Ujú, sí. Bueno, en esto que estás introduciendo ahora, me gustaría meterme un poco para entender con algo más de realismo que el realismo mágico que se presenta desde las propuestas oficiales vinculadas al mundo nuclear. ¿Cómo se compone, para quien no tiene la menor idea, un poco cómo se compone hoy esta suerte de concierto atómico en la Argentina? ¿Quiénes son los jugadores y más o menos cuándo empezó el desarrollo nuclear en la Argentina? Porque si bien mucha gente, sobre todo que viaja a Bariloche, pasa por la puerta de INVAP, pasa por el Instituto Balseiro, pasa, si van a Ezeiza y se meten un poquito por también una de las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero más o menos cómo está hoy compuesto el escenario nuclear de Argentina. Bueno, hoy por hoy lo que tenés es, bueno, por supuesto la empresa INVAP, que hasta hace muy poquito era una empresa del Estado rionegrino, ahora pasó a ser una sociedad anónima, pero con mayoría accionaria del Estado de Río Negro. Tenés a INVAP, sigue estando, por supuesto el Centro Atómico Bariloche sigue estando, perteneciente a la CENEA. Después tenés también una planta de elaboración de dióxido de uranio en Córdoba, Dioxitec. Tenés también allí en Ezeiza la fábrica para producir los elementos combustibles que utilizan las centrales nucleares, que es CONUAR. Bueno, tenés por supuesto, el complejo atómico Atucha, donde están dos de las tres centrales nucleares que están en operación en nuestro país, Atucha 1 y Atucha 2, y donde se está construyendo el prototipo del CAREM. Sí, ahora te Eh, voy a preguntar sobre eso. entonces, hay ya una infraestructura montada y por supuesto que Argentina tiene una tradición muy larga en materia de desarrollo nuclear. Ahí yo hago un comentario, una aclaración. Yo también, entre mis otros espacios de militancia, estoy también en el movimiento antinuclear de Río Negro, que surgió en el 2017 cuando quisieron instalar justamente en Sierra Grande. Mira, vos me olvidé de ese proyecto, con bombos y platillos también, la instalación de lo que sería la cuarta central nuclear en ese momento, una central nuclear china, llave en mano, y también hubo una fuerte resistencia, esto fue en el año 2017, y ese proyecto finalmente se paró. Y justamente ese año es que se conforma la Asamblea Socioambiental de Chipoleti, en la que estoy participando yo. Así que tenés centrales nucleares, tenés la fábrica para el combustible que se utiliza en esas centrales nucleares. Lo que no hay desde hace unos 20 y pico de años es la extracción de uranio, ¿no? Es decir, que la Ajá. minería de uranio en el país no se está llevando adelante desde los años 90. Se detuvo por razones económicas y convenía importar ese uranio, sobre todo de Kazajistán y Canadá, se lo está importando hasta el día de hoy, Ujú. pero la idea de mi ley aparentemente es, bueno, avanzar un poco en esa dirección. Ya hay proyectos de minería de uranio en algunas provincias, concretamente en Río Negro tenemos, creo yo, el proyecto de uranio a nivel nacional más avanzado, que es el proyecto Amarillo Grande. Pero bueno, Milei tiene la intención aparentemente de, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, llamar a licitación para la explotación de las minas que actualmente están en manos de la CENEA, ¿no? Después hay proyectos privados como este que te comenté de Río Negro. Y ahí ya, bueno, ahí arrancamos con la minería de uranio, que, bueno, problemas por todos lados,
Incluso aquí en Argentina tenemos un pasivo ambiental vinculado a la minería de uranio muy, muy, muy importante, que en su momento, bueno, dio pie a un préstamo del Banco Mundial para que la Comisión Nacional de Energía Atómica se hiciera cargo de la remediación de todo ese pasivo ambiental. Bueno, La ¿Y en Plata dónde está? finalmente. ¿En dónde está, El Leo? pasivo ambiental, bueno, lo tenés en Córdoba, por ejemplo, tenés, sobre todo en la mina Los Gigantes, ahí cerca de Villa Carlos Paz. Está cerca, bueno, en plena ciudad de Córdoba, en el barrio de Alto Córdoba, tenés donde está la planta de esta que te comentaba de Oxitec. Ahí cerca tenés un sitio con acumulación de residuos de uranio provenientes de la planta de Dioxitec. Tenés también, por supuesto, en Mendoza tenés Sierra Pintada, que está ahí cerquita de San Rafael, donde hay un pasivo ambiental importantísimo. De hecho, este pasivo ambiental, esta mina de Sierra Pintada no fue incluida originalmente en este programa de restitución ambiental de la minería de uranio que te comenté, que es el programa que se presentó para la obtención de ese préstamo internacional. No fue incluido originalmente por la Comisión Nacional de Energía Atómica porque la CNEA pretendía reabrir la mina en algún momento, que es lo que se quiere hacer hoy, ¿no? Milei ha hablado de reabrir la mina de Sierra Pintada para extraer nuevamente uranio, que esa producción está frenada también desde hace unos 20 y pico de años. Tenés también, incluso en Bariloche, ahí en Bariloche, cerquita de la ciudad de Bariloche, tenés el complejo tecnológico Pilcanilleu, que es donde en los años 80, principios de los años 80, la Argentina logró enriquecer uranio en una, digamos, experiencia de tipo más piloto o experimental, ni siquiera piloto, pero logramos enriquecer uranio y allí, cerquita de la planta de Pilcanilleu, hay un humedal natural que está contaminado con uranio, eso está estudiado, está confirmado. Bueno, y la CNE actualmente, si bien entiendo que está trabajando en la remediación, calcula que de eso hace 40 y pico de años y todavía no han siquiera se han hecho cargo de ese pasivo ambiental de la minería de uranio únicamente. Así que un poco mi opinión y la opinión en general de todos los militantes o todos los ambientalistas es que de mínima la CNEA debería hacerse cargo de la remediación de ese pasivo ambiental antes de hablar siquiera de la extracción o de la apertura de nuevas minas de uranio, ¿no? Porque, Claro. como dicen algunos compañeros, lo cito siempre a Pablo Lada de la asamblea de allá de Trelew, de Chubut, es la peor de todas las megaminerías, porque justamente el uranio es un metal pesado, así que la minería de uranio tiene todas las contras de la minería metalífera tradicional o de la minería de otros metales, pero además se le agrega el hecho de que el uranio es radioactivo y todos los productos de la desintegración del uranio también producen radiación, que son radiaciones de Perfecto. diferente tipo, de diferente naturaleza, de diferente intensidad, pero no hay, digamos, en ningún tipo de intensidad en esa radiación que sea inocuo, ¿no? Siempre hay un riesgo y siempre eso produce un impacto. ¿Qué es lo que nos preocupa en relación al desarrollo de este plan? Sobre todo la explotación de uranio en Argentina, que no es nueva, que estuvo durante muchos años abandonada, que nunca se remedió en términos socioambientales y que vuelve recargada a pesar de la existencia de muchísima normativa, sobre todo en la Patagonia, que prohíbe esta actividad. ¿Cuáles son los proyectos que están en curso? Bueno, hay algunos en estado de diseño de mina y factibilidad que ya están, por así decirlo, muy avanzados. Esto es Sierra Pintada de la CNEA en Mendoza, Meseta Central de Uramérica en Chubut, y la evaluación de reservas en la actualidad da una reserva bastante grande en Río Negro, Amarillo Grande, y en Laguna Salada Chubut. También Laguna Colorada, una reserva un poco más pequeña en Chubut, y la estrella de este momento, que es Cerro Solo.
Aparentemente sería la mayor reserva en Argentina de uranio, con 8.000, casi 200 toneladas de existencias, y es un proyecto que está avanzando a espaldas de una provincia que ya decidió en más de una oportunidad que la actividad minera no tenía lugar en un territorio en donde la escasez de agua es el factor predominante y en donde la actividad minera traería enormes consecuencias por sus impactos ambientales. Bien, ahí me gustaría meterme un poquito más para quienes no venimos con conocimientos sobre el proceso mismo de extracción. ¿Qué es hacer minería de uranio? Para quien no tiene idea, ¿es la imagen tradicional de los túneles viejos o es el open pit de la megaminería que tanta batalla le venimos dando desde hace años? ¿Cómo es un proceso de extracción de uranio? Bueno, depende, digamos, tenés por ejemplo acá en Argentina, en la mina Donoto, ahí en Salta, y la mina Huemul en Malargüe, y cercanías de Malargüe, son minas de socavón, de galería, ¿no? Es decir, ahí es la típica galería o el típico socavón, de donde se extrae el mineral y después ese mineral hay que procesarlo, por supuesto, porque ahí el uranio está en rocadura, digamos. Después tenés Sierra Pintada, donde está el famoso agujero, el cráter, el Open Pit, que actualmente está lleno de agua contaminada con un montón de metales pesados y elementos radioactivos también. Y lo que quieren hacer acá en Río Negro es una suerte de gran agujero que tiene características distintas, porque acá no está el uranio en rocadura, sino que está metido en unas areniscas, así que visualmente va a ser un enorme cráter de 3.000 metros de longitud por unos, no sé, 400 metros de anchura por unos 30 metros de profundidad, excavado en la arenisca, ¿no? Es decir, va a ser como una enorme cantera, y ese material, por supuesto, después va todo lo que son las diferentes etapas del procesamiento de ese mineral, finalizando con la lixiviación y obtención del concentrado de óxidos de uranio, que es el resultado final, ¿no? La famosa torta amarilla, que es lo que terminaría yendo a Dioxitec, a la planta de Dioxitec, en Córdoba, en Formosa, donde esté, para la refinación o para digamos, la conversión de esa torta amarilla en dióxido de uranio, y eso después iría a Ezeiza, a Conuar. Y acá hay una cosa también interesante que la destacan siempre los compañeros y compañeras del movimiento antinuclear, y es las grandes distancias que hay entre la región donde se extrae el uranio, donde se lo procesa o se produce el dióxido de uranio, y donde se elabora luego el combustible, ¿no? O las vainas de combustible para los reactores nucleares. Entonces, imagínate vos que tenés constantemente todo el tiempo, por estas rutas de nuestro país que están bastante estropeadas, el paso constante de camiones yendo y viniendo con residuos peligrosos, ¿no? Es algo que no siempre es tenido en cuenta, pero que ya te digo, los compañeros del movimiento antinuclear siempre destacan y siempre recuerdan, ¿no? Que está este gran problema. Así que ahí mismo en la mina se extrae, se procesa toda la roca, se hace una separación física de la roca, parte de esa roca molida o reducida va finalmente a las plantas de alimentación. Allí se produce se hace la lixiviación. La lixiviación es rociar estos materiales con, bueno, en el caso del uranio se usa en general ácido sulfúrico, pero en el caso de Río Negro se utilizaría carbonato de sodio o bicarbonato de sodio, sería un método alcalino, no ácido. De todas maneras, el carbonato de sodio tampoco es inocuo desde el punto de vista de la salud, es tóxico, corrosivo, etcétera, etcétera. Y se obtendría esta torta amarilla o este concentrado de óxidos de uranio, que serían los que ahí ya tenemos un primer problema, porque tampoco está muy claro si eso iría para exportación
hay gente vinculada al sector nuclear, incluso dentro en este gobierno, que dicen que estas empresas tienen la obligación por ley de abastecer a nuestras centrales nucleares y si hay un excedente, el resto se exportaría, pero lo cierto es que acá el negocio cierra con la exportación, ¿no? Entonces está esta idea de eventualmente por el puerto de San Antonio Este o por algún otro puerto, terminar eh, exportando este producto de la lixiviación del uranio, ¿no? Lo que también te genera otro problema, más presión ambiental sobre la costa atlántica de Río Negro, ¿no? Porque vos tenés ya bastantes problemas ahí en la bahía de San Antonio, donde hay varias áreas protegidas, con la planta de Alpat que produce carbonato de sodio, justamente, y bueno, y un montón de otros problemas ambientales. Y ahora le agregan este tema del barco ahí para licuefacción Exacto. del gas natural. Así que imagínate vos el panorama bastante, bastante oscuro que se presenta, ¿no? Para todos esa región, ¿no? Sí, de Porque hecho todo tenemos este extractivismo, todo este extractivismo, este avance extractivista en toda la Patagonia, por supuesto que hay un impacto muy fuerte en los territorios, digamos, continentales, pero sobre todo una presión muy fuerte sobre las áreas costeras, por este tema que te cuento de la necesidad de contar con buenos puertos de aguas profundas para la salida de todos estos materiales, ¿no? Así que estamos un poquito complicados. Sí, de hecho, bueno, aprovechamos para mandarles un abrazo grande a nuestras queridas amigas y amigos de Defensa del Golfo San Matías y de la red de comunidades costeras que ya casi en toda la extensión de nuestra costa atlántica y ahora se sumó también Uruguay, están ahí en permanente vigilia sobre los diferentes proyectos que atentan contra el mar y las costas. Empezó con la cuestión offshore, se extendió al oleoducto que terminaría de sacar el gas de Vaca Muerta, cosas que se empiezan y se abandonan y en el medio se llevan puesto no solamente a las comunidades, sino a los ecosistemas que sirven como zonas de sacrificio para el paso de la extracción. Ahí recién me contabas bien interesante, digamos, estas tortas amarillas son las que ahora se están importando desde Canadá y desde Uzbekistán, me decías, ¿verdad? Kazajistán o De Kazajstán. Kazajstán, no me acordaba Sí. cuál de los tanes era, sabía que Pakistán no. Entonces, ahí hay algo muy novedoso que recomiendo mucho a quienes estén escuchando este episodio, que se metan en el blog de Leonardo rionegrosinmargen.blogspot.com, en donde hoy a la mañana leí una de sus últimas entradas y está, además de interesante, bien divertida, cosa que es imprescindible para mí en este momento, para quienes se meten de lleno en esta cuestión y no es todo una solemnidad aburrida. Leonardo publicó una entrada que se llama Pedo Atómico y empieza diciendo algo así, vamos a abandonar la solemnidad, y dice que Milei vive en una nube de pedo sin contacto con el mundo real, excepto a través de los libros de economía que lee, que tampoco parecen ser tantos, y que desde esa nube de pedo planea destruir al Estado, siendo él jefe del Estado, dándose tiempo para insultarnos con los peores insultos de su repertorio, es sabido. Sabido es también que en la nube de pedo de abajo habita un círculo de hierro que no lee ningún libro, pero que lee el mundo a través de los números de la macro, las redes sociales y las cartas del tarot. Menos sabido es, tal vez, que 2 nubes de pedo más abajo hay funcionarios que sueñan con hacer de Argentina una potencia nuclear, así como se oye. Y acá entra un jugador, acá ya me estoy yendo de la entrada de Leonardo, porque hace un par de meses este señor que se llama Damián Reidel, que es egresado del Instituto Balseiro, pero que después en realidad, algo que no está acá en tu artículo y que forma parte del currículum de este hombre, se volvió economista. O sea, empezó Correcto. como físico, después se volvió economista de esos que de manera muy nefasta entienden e interpretan la realidad solamente a través de la billetera y abandonó
esa cosa maravillosa que es la física, para meterse en una pseudociencia como lo es la economía, que entiende que podemos seguir creciendo por fuera de los límites planetarios. Y a mí nunca deja de sorprenderme desde lo arquetípico también. ¿Cómo puede ser que un señor salido de formarse en una de las disciplinas que desde mi mirada más magia le aportan incluso a la interpretación de la realidad desde las leyes geofísicas, y de repente está vociferando por diferentes reuniones internacionales que la Patagonia tiene un problema, un solo problema, que ese problema es la gente que la habita? De hecho, es un video que lo conservo, yo voy borrando muchas veces las cosas que subo a, a mi feed de Instagram, porque me parece que es generar, primero ocupar lugar, porque todo lo que habita la nube digital es ocupar lugar, que es energía en definitiva, y que otras personas también están contando, y no hace falta que yo lo reitere. Pero dejé un video de él porque es verdaderamente desopilante la intervención que hace para vender a la Argentina como un hub de inteligencia artificial, el Silicon Valley latinoamericano. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene eso que ver? Y hasta suena prometedor pensar que la Patagonia se puede convertir de repente en un Silicon Valley moderno, tecnológico. Ahora, esto no es gratuito, y no solo no es gratuito, sino que en el imaginario viene también a construir de manera muy robusta en lo simbólico, que es un tema que a mí me interesa mucho, la necesidad de, bueno, para que toda esa nube de pedos, como vos decís, se sostenga, el anclaje terrícola tiene que estar. Y ese anclaje terrícola, que de hecho cuando te pones a investigar de dónde y cuánta energía está consumiendo el mundo de inteligencia artificial, todavía hay muy poca información disponible. Se sabe que en términos de agua, para enfriar sobre todo los centros de procesamiento de datos, es enorme el consumo y devastador. Y en términos energéticos nadie quiere decir. Entonces este señor Damián dice, bueno, ¿cómo vamos a abastecer de energía a los centros de datos, a los hubs? Dice, con energía nuclear. Y ahí aparece algo que te quiero preguntar, ¿qué son las SMRs? ¿Y qué historia tiene Argentina con estas microcentrales nucleares? Bueno, tiene una historia desde hace ya algunos años. Desde el año 2014 se está construyendo un prototipo de, de un reactor modular pequeño, esas son las siglas SMR en inglés, de baja potencia. Este tendría unos 25 megavatios de potencia, el CAREM, que se está construyendo allí en Lima, partido de Zárate. Que es donde está Tucha, para que quien no Que es donde sabe está dónde es. Tucha, claro, Claro. y es un proyecto que viene desde hace un tiempo ya, pero la idea era otra, obviamente, era aplicarlo. También mi visión, en mi poco conocimiento del asunto, algo también bastante delirado, aplicarlo a la minería, por ejemplo, o a las plantas desaladoras. Era un poco la idea, ¿qué hacemos con el CAREM? Porque está en desarrollo este prototipo, pero la verdad, hay que decir que Milei le dio de baja al CAREM comercial, o sea que en el mejor de los casos se construiría el prototipo y hasta ahí nomás, ¿no? Pero bueno, pero con el CAREM funcionando, ¿qué haríamos? Bueno, la idea hasta ahora, por lo que escuchaba, era aplicarlo a la minería, porque vos tenés que utilizar ese reactor en lugares que que no tengan posibilidades de conectarse a la red. Bueno, minería o las plantas desaladoras. Lo que en principio no está mal, porque si vos me estás hablando de instalar una planta desaladora en una pequeña ciudad o pueblo cercana a la ¿Qué es costa, una planta desaladora? desalinizadora de agua de mar, o sea, tenés un lugar como podría ser eventualmente Sierra Grande, que tiene problemas de abastecimiento de agua, entonces vos instalás una planta para la desalinización del agua de mar que consume un montón de energía y hay un montón de problemas con los residuos de la producción de esa agua desalinizada, la salmuera que le llaman, que es de vuelta generalmente de vuelta al mar, más presión para
ecosistemas marinos. Pero si vos me estás hablando de que vas a desalinizar agua para el consumo local o para la producción de alimentos sanos, bueno, está todo bien, pero no estaba muy bien claro cuál era el proyecto. Bueno, ese era el proyecto o la idea con el CAREM, que es hasta el día de hoy el único reactor modular pequeño en desarrollo que tenemos en nuestro país. Ahora, Reidel, Milei y compañía están hablando de instalar otro tipo de SMR, de reactores pequeños modulares, que son estos ACR 300, que tendrían una potencia de 300 megavatios, que serían los que utilizarían para la, digamos, generación eléctrica que necesitarían estos centros de datos, ¿no? Y uno escucha a gente que es entendida en el tema, y la verdad que es un delirio, porque vos, imagínate vos, el CAREN están hace más de 10 años y todavía no lo han construido, llevan ya invertidos unos 600 millones de dólares, faltan como 400 millones de dólares para finalizar con el prototipo solamente, y esta gente está hablando de construir estos otros reactores, que son de una tecnología bastante más avanzada, más incluso de una potencia mucho mayor, en el lapso de, no sabemos, porque tampoco hay un plan, no parece haber un plan. Pero bueno, son estos reactores que son más chiquititos que un reactor, que estos reactores que están en las centrales nucleares que conocemos, son más chiquititos y sobre todo son más baratos, porque vos sabés que la nucleoelectricidad es carísima, las centrales nucleares, la construcción de las centrales nucleares es muy cara, digamos, requiere de una inversión muy importante. Entonces, claro, a nivel mundial, esto se está viendo que es un camino donde no hay ningún tipo de posibilidad de avanzar, solamente considerando el tema de los costos. Entonces, han ideado esta forma de construir estos reactores más chiquitos que eventualmente tendrían como más posibilidad, serían más viables desde el punto de vista económico. Y estos son los que están sonando para instalar allí en estos, vincular estos reactores a estos centros de datos. Y yo hago un comentario en el blog que comentaste sobre el tema de Río Negro, en particular porque vos sabés que tenemos una ley 5227, creo que es el número de la ley, de prohibición de la instalación de reactores, que fue justamente una ley sancionada al calor de toda esta movida del año 2017, en oposición a la instalación de esta central nuclear china, que deja abierta la puerta para la instalación de reactores del tipo del reactor CAREN, que son los que fabrican INVAP y la CENEA. Creo que estoy recordando el artículo de la ley. Es algo así como está planteado en el artículo de la ley, ¿no? Bueno, estos SMR, la verdad que son reactores pequeños. El propio Reidel los considera como si fueran CAREN 2.0, o sea que una versión mejorada, muy mejorada del CAREN. También fueron patentados por INVAP, porque precisamente estos reactores ACR 300 fueron patentados por INVAP, creo que el año pasado o hace muy poquito tiempo. Así que un poco mi opinión es que ni siquiera va a hacer falta modificar esa ley o derogar esa ley 5227. Y esto lo digo a propósito de que una legisladora este año presentó un proyecto para la derogación de esa ley. O sea, ya había una idea de poder preparar el terreno para poder instalar una central nuclear aquí en la provincia. Y mi lectura es que ni siquiera hace falta derogar la ley porque ese artículo se lo permitiría, ¿no? Así que, bueno, eso no hay nada, en ningún lugar del mundo existen esos reactores chiquititos. Hay una carrera a ver quién termina primero con el primer reactor chiquitito comercial, porque al día de hoy no hay. Están esos dos que ponía en el blog de una central nuclear flotante rusa, pero la verdad es que no hay en ningún lugar del mundo. Están un poco todos los países que están ahí en carrera, viendo a ver quién finaliza primero y quién logra
posicionarse mejor en el mercado para poder eventualmente exportar esta tecnología o estos reactores, ¿no? Que también era un poco el objetivo de Argentina. Esto último que traes es muy interesante y yo desconocía, hasta que no leí la nota, que no existen en realidad en funcionamiento viable otros SMR que sean comercialmente interesantes como para poder desarrollar, porque aparte cuando lo escuché a Reidel diciendo que de manera muy fácil y en un plazo irrisorio de muy poquitos años iban a poder tener cada uno de estos centros de procesamiento de datos a disposición sus propias fuentes de energía, dije, bueno, hay que ver cómo esto funciona y evidentemente esto no funciona. Y hoy, antes de empezar a grabar, charlábamos nosotros sobre cuán vinculado puede llegar a estar esto también en términos no solo del desarrollo de la minería de uranio y de la potencial instalación de las microcentrales con las nuevas concesiones de las hidroeléctricas que están en breve saliendo a idealmente licitación, vamos a ver si eso ocurre, no creo, porque si no se puede abastecer con fuente nuclear, claramente renovable no es una opción. Y mucho menos en relación a la disponibilidad hoy, ¿no? Por cuestiones ambientales, abastecerse con hidrocarburos. Bueno, Patagonia claramente hoy viene teniendo una producción hidro que ya viene desde los años 70, que es la que abastece a buena parte de la población en un punto y a estas potenciales nuevas industrias, en un contexto en donde no se está pudiendo ni siquiera garantizar el abastecimiento eléctrico a la población. Hoy estamos grabando esto en un día en que hay ola polar también en Buenos Aires y en donde no hay, ayer leía, 100.000 domicilios sin luz a partir de la demanda energética que ahora no solamente se produce en verano por el calor, sino también en invierno por el frío. Entonces, en esto de priorizar la demanda, claramente hoy no es un contexto ni siquiera posible para pensar en agregarle demanda a la oferta energética que tiene la Argentina. Y además, discúlpame Sí, Flavia, el contexto político del RIGI que prioriza digamos, el exacto. abastecimiento de minerales, de energía, de recursos en general a las empresas y sus proyectos y al resto de la población. Así que está todo como muy encadenado y por eso, con relación a lo que decías de las hidroeléctricas, sí, yo veo que hay incluso como una suerte de competencia dentro de lo que es el lobby de las renovables, el lobby de los hidrocarburos, el lobby de la nuclear, que es muy fuerte, por ver eh, quién se posiciona mejor frente a este nuevo bondi que nos propone, al que nos propone subirnos Milei, que es el de la inteligencia artificial. Porque de hecho en Vaca Muerta también se habló del gas barato, que es la posibilidad de utilizar ese gas para una central térmica de ciclo combinado y eventualmente abastecer de energía eléctrica estos centros de datos. También tenemos acá en la región de la confluencia agua, que es lo que necesitan, ¿no? Agua y electricidad abundante. Y el lobby de las Y renovables frío. también. ¿Eh? Y frío, Y porque la frío. mayor parte de los data centers del mundo buscan instalarse en zonas frías para que no haya tanto esfuerzo energético en mantener refrigeradas las instalaciones. Claro. Entonces, como esto está está todo muy verde, pero evidentemente está como sonando este tema de la inteligencia artificial y los distintos sectores, los distintos lobbies están como reaccionando y digamos, ofreciéndose como alternativa ante esta nueva posibilidad. Incluso lo escuché o leí por ahí a alguien del sector de las renovables diciendo que, bueno, que la mejor opción son las renovables, porque de hecho, con toda esta onda de la cuarta revolución industrial, está todo el tema de la digitalización, de la inteligencia artificial, pero también hay un fuerte impulso a las energías limpias o las energías renovables. También tenés, las renovables ahí cuentan con un plus. La nuclear también se vende como una energía limpia y el gas de Vaca Muerta también se lo quiere vender como una alternativa limpia, un hidrocarburo limpio, no tan sucio como el petróleo y como el carbón. Así que la verdad que es un panorama bastante complicado y complejo, ¿no? Porque a veces uno compra quizá o hace suyo un argumento
por ejemplo, a favor de las renovables y no advierte que es un argumento generado desde el mismo lobby de las renovables. El año pasado con el hidrógeno verde, hasta el año pasado con el tema del hidrógeno verde, eso lo vimos muy claramente. Sí, esto me parece central, ¿no? Como para atraer siempre que podamos a las discusiones. Recibimos muchos ataques, mismo dentro de sectores pseudoambientalistas, quienes no andamos haciendo apología de la nuclear por el mundo ni de las renovables por el mundo. Y acá aclarar que cuando hablamos de renovables, al menos yo, me refiero al modelo que se está bajando de grandes monopolios de parques eólicos o solares que no buscan ni promueven la descentralización, que siguen siendo fuertemente creadores de lazos de dependencia y ese es el modelo renovable que viene bajado desde los formatos de la transición energética, ¿no? Y lo mismo con la nuclear, digo, la nuclear tuvo un fuerte lobby también a partir del discurso de la oportunidad que presenta la crisis climática para energías limpias y de limpias solamente tiene que no emite gases de efecto invernadero como los hidrocarburos, pero como vos bien traías recién, no solo los riesgos, sino los pasivos socioambientales que trae este tipo de generación no están en absoluto resueltos y quizás con eso me parece que sería interesante terminar. Hay algo de lo que vos traías recién en relación a la normativa de Río Negro que también se está dando, por ejemplo, acá en Chubut, en donde la 5001, que es la famosa ley que le pone restricciones al desarrollo minero que usa algunas sustancias muy nocivas para el ambiente, también el gobernador está buscando encontrarle las grietitas normativas para no volver a levantar a una provincia que se levanta siempre que se busca avanzar con violaciones a la 5001. Y dice, bueno, para la minería de uranio no necesitaríamos cianuro, que es el problema que siempre me dijeron que tenemos que evitar. Entonces, ojo, porque digo, a la gente que esté escuchando, que sea legal en este contexto también es un forzar a la institucionalidad a meter por las lagunitas legales que en algún momento quedaron vacantes, cosa que siempre sucede. Entonces, ojo con el discurso legalista que pueda bajar desde los gobiernos diciendo, pero esto se puede hacer porque es legal, porque no es exactamente así. Es encontrarle, como dicen, la quinta pata al gato para enchufarnos algo disfrazado de legal, legítimo, limpio o lo que fuera, sin aparte tener, como vos decías recién, lo básico que hay que tener con proyectos de tan largo plazo, que es un plan que nadie conoce. Exacto. Es un Y señor saliendo en la tele diciendo que esto se puede hacer y se acabó, no hay más información disponible. correcto, y incluso si es ilegal, cambian la ley, no hay ningún problema. O sea, en ese Ningún sentido, problema como pasó en Río Negro para habilitar el tal oleoducto, cual. Así que totalmente. este tema de las leyes es algo bastante relativo, ¿no? Por eso acá la única respuesta que uno debería dar o que deberíamos dar como movimientos ambientalistas o activistas es la movilización y dar una respuesta en la calle a estos proyectos. Y en ese sentido, quiero ahora mencionar y traer un poco a recuerdo la figura de Javier Rodríguez Pardo, que ahora se cumplen 10 años de la muerte de él, y que, bueno, que fue de alguna manera no, fue uno de los iniciadores, si no el iniciador de todo el movimiento socioambiental aquí en la Argentina, y una persona a la que no conocí, pero muchos de mis compañeros y compañeras de militancia lo conocieron y lo admiran y lo tienen como una referencia fundamental. Así que un poco honrar la memoria de Javier y no aflojar. Me encanta. Para cerrar con esto, y como siempre bien dicen en el No a la Mina en Esquel, si bien venimos quizás de un par de años de cierta no masividad o no masa crítica en la movilización en la calle, porque los ataques son demasiados y en todos los frentes y pareciera ser que no se está dando abasto, esa llamita, el piloto automático del calefón, sigue encendida. Entonces, para quienes están escuchando esto y nunca se acercaron a una asamblea o a un colectivo que esté trabajando por la vida, en definitiva, por defender esto que somos, que es también la territorialidad, bueno, animarles a que se acerquen a la que tengan más cerca. Ahí se pueden también meter en noalamina.org, en la Unión de Asambleas
autoconvocadas, digo, hay un montón de colectivos que están esperando que esa llamita del piloto automático sea un poquito más grande para que cuando llegue el momento subir la perillita del calefón y que se vuelva una llamota grande para defender lo poco que nos queda también y lo que están viniendo a buscar desde otros lugares. Así que, Leo, muchas gracias. Te dejo con lo que quieras cerrar vos y nos vemos la próxima. No, gracias a vos, Flavia, y bueno, seguimos en contacto y un abrazo a todos. Abrazo grande. Bueno, gente, esto fue Colapsonautas, episodio 7. Nos vemos la próxima.